Bendiciones, estamos acá nuevamente con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada una de esas personas que estuvieron sintonizados hace unos minutos apenas cuando estuvimos transmitiendo, pero tuvimos un pequeño imprevisto y estamos nuevamente acá de vuelta con cada uno de ustedes. Les saludo y les bendigo a todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí siempre es un honor y un privilegio siempre compartir la palabra de Dios. Hoy, como les decía en la primera transmisión de hace algunos minutos, vamos a estar desglosando de una manera, digamos, algo superficial lo que es el tema profético, porque muchas personas en este tiempo no creen en lo profético y otros creemos en lo profético, y hay otro escenario, otro contexto donde hay personas que creen en lo profético, pero está el extremo del libertinaje o de acontecimientos que terminan perjudicando seriamente al ministerio profético. Y sabes, como dije hace un momento, el ministerio profético es esencial, es fundamental para lo que Dios quiere seguir haciendo en las naciones. Dios sigue hablando, Dios habla, Dios no ha dejado de hablar, Dios no ha dejado de usar a sus ministros, Dios no ha dejado de usar a sus servidores, Dios no ha dejado de usar a las herramientas, Dios no ha dejado de bendecir a su pueblo a través de este importante ministerio profético. De hecho, en una oportunidad, el mismo apóstol Pablo anunció aconsejó de que si deseamos ministerio, eh, sobre todo debemos desear el ministerio y el don profético. ¿Sabes por qué? Porque cuando se desea el don profético, se está deseando es la voz de Dios. En esencia, lo que se está deseando es la voz del Señor, escuchar la voz de Dios, porque Dios sigue hablando a través de sus herramientas, a través de sus siervos, a través de los hombres y las mujeres en este tiempo tan fundamental y tan determinante. Lo cierto es que muchas personas han dejado de confiar en lo profético porque otras personas se han ido al extremo de anunciar que sin matrimonios y situaciones cuando no han sido verdaderamente inspiradas por Dios, cuando Dios verdaderamente no ha estado en el asunto. Pero si Dios usa verdaderamente este ministerio, Dios sigue hablando a través de este ministerio, a través de este don, Dios sigue usando a hombres y mujeres. Bíblicamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que Dios usa a los hombres y a las mujeres de Dios. Y sabes, atrás tengo la bandera de Venezuela y te preguntarás por qué tendré la bandera de Venezuela estando en Perú y viajando a distintas naciones. Una, porque amo a mi país, amo a mi nación, es el lugar donde nací, es el lugar donde vengo, donde viene mi familia. Y otra, porque en esta preciosa nación es donde Dios nos ha permitido a nosotros precisamente conocer a profundidad todo lo concerniente al ministerio profético de una manera muy especial. Nosotros no tenemos un día, no tenemos 2 días, ni 3 días, ni un año, ni 2 años trabajando en el ministerio profético. Tenemos mucho tiempo ya llevamos varios años trabajando. De hecho, desde que conozco al Señor, desde que el Señor me permitió llegar a sus caminos, Dios me permitió conocer a hombres y mujeres de Dios, me permitió conocer a hombres de ministerio y ir aprendiendo y adquiriendo herramientas fundamentales juntamente con ellos, porque yo creo en los maestros, yo creo en los mentores, creo en la formación, en la capacitación, también creo en la preparación teológica y todo ello, pero la palabra teológica vendría siendo como el aprender la palabra logos, y la palabra profética vendría siendo como la palabra rema, algo relacionado, ¿no? Entonces, uno sin lo otro, realmente ambas se necesitan, ambas son necesarias. El detalle está que muchas personas tienen logos, tienen conocimiento de la palabra, se aprenden un texto bíblico de memoria, pero no lo saben interpretar, no lo saben
no conocen realmente su significado, no conocen el mensaje que se quiere transmitir a través de esa palabra. Entonces allí es donde está precisamente la importancia de aprender la palabra logos, la palabra escrita, la palabra que encontramos en la Biblia, la importancia de adquirir herramientas para poder interpretar la palabra de Dios. No todas las palabras las podemos interpretar con nuestra cultura, no la podemos interpretar con lo que hayamos aprendido de niños en el colegio, en la escuela, con nuestro punto de vista, nuestra manera de pensar. Yo me he encontrado con personas que son profesionales, que son doctores, que son abogados, y en una oportunidad una abogada decía, mira, yo pienso que las mujeres deben hacer esto y deben hacer lo otro. Y sabes, en ese momento le contesté y le dije, sí, yo respeto su manera de pensar, pero no estoy de acuerdo es que usted diga que usted piensa y como usted piensa, entonces las cosas se deben acatar y se deben seguir por lo que usted piensa de la Biblia y del Evangelio. ¿Sabes? Una cosa es lo que nosotros pensamos, una cosa es lo que hemos aprendido, una cosa es lo que nos han enseñado, pero ¿es realmente lo que hemos aprendido de parte de Dios? ¿Es lo que realmente Dios nos está enseñando, nos está instruyendo a través de la palabra? Allí está el detalle, ¿no? Si verdaderamente es. De allí la importancia de aprender la palabra logos. Pero la palabra rema, que tiene que ver con lo profético, la revelación profética de Dios, la revelación fresca, la palabra fresca, la palabra que el vino nuevo, esa dirección divina de lo que Dios quiere hacer en momentos determinados. Muchas personas no la conocen. Yo conozco muy buenos maestros de la palabra, pero que con el rema tienen inmensos problemas, situaciones de las cuales Dios quiere librar y quiere guardar, quiere proteger a una familia, a un ministerio, a una persona en particular, pero que como no supo escuchar la voz de Dios, entonces Dios no le pudo librar, no porque Dios no quería, sino porque no sabe escuchar la voz de Dios, no la sabe interpretar, no la sabe definir, no sabe si es verdaderamente Dios el que está hablando o es el hombre, su pensamiento, quién sabe qué. Necesitamos las dos herramientas, tanto el logos como la rema de Dios. ¿Qué tanto yo estoy interpretando la palabra que Dios habla directamente en mi vida? ¿De qué manera la estoy interpretando? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento hay una historia que estoy seguro que tú la conoces. Si eres cristiano desde hace mucho tiempo o en poco tiempo, estoy seguro que la debes conocer. En una oportunidad el rey o Saúl, cuando aún no era rey, a su padre se le perdió un asna. Y cuando se le pierde el asna, en un momento, cuando ya llevaban varios días de buscarla con su siervo, resulta ser que su siervo le dice, bueno, aún no volvamos a casa. Hay un profeta acá a quien podemos ir y él nos podrá decir dónde se encuentran las asnas. ¿Sabes? Ellos iban al profeta porque se les habían extraviado unas asnas que no encontraban, que no conseguían. Mientras que el profeta Samuel, en el caso del profeta Samuel, Dios le había hablado y le había dicho que traería a él a un hombre que tendría que ungir posteriormente para que fuese el rey de Israel. Los dos fueron guiados por Dios. Tanto Saúl como el profeta Samuel fueron guiados por Dios. Los dos fueron direccionados por Dios. Los dos fueron movidos por Dios. Los dos fueron inclinados bajo una fuerza, digamos, una dirección divina. Solo que la manera es diferente. La vía fue diferente. Saúl fue direccionado por un asna que se le había extraviado, pero Dios lo estaba usando, Dios lo estaba moviendo. Saúl no sabía escuchar la voz de Dios. Saúl no era profeta. Saúl no sabía siquiera para qué servía o cuál era el propósito de Dios para con él. Pero Dios lo estaba moviendo, lo estaba direccionando a
el profeta Samuel. Mientras que el profeta Samuel escuchó la voz de Dios y estaba esperando a quien sería el primer rey de Israel. Y sabes, muchas veces esto acontece con nosotros. Hay quienes escuchan o son movidos por la voluntad, la dirección divina, por las circunstancias. Es decir, hay personas que no saben escuchar a Dios, no saben oír a Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces Dios permite circunstancias para que puedan ser movidos conforme a su voluntad. Saúl, su asna se extravió, el asna de su padre se extravió hasta que llegó a la presencia del profeta Samuel, quien le ungiría como el primer rey de Israel. Mientras que Samuel ya sabía que Dios le había hablado y estaba seguro de que Dios le había hablado y que él tendría que cumplir con lo que Dios ya le había establecido. ¿De qué manera estás siendo movido tú? Tu ministerio, tu persona, tu familia. ¿De qué manera te estás direccionando? ¿De qué manera Dios te mueve? ¿Por las circunstancias o porque verdaderamente conoces la voz de Dios y sabes cuando Dios te habla y cuando Dios demanda algo de ti? ¿Estás confiado en lo que Dios te ha pedido y te ha demandado? Pues es importante que obedezcas y no esperemos circunstancias en nuestras vidas para poder obedecer la voz de Dios. En otra oportunidad del Antiguo Testamento, porque está el caso de los profetas o de los hombres que son movidos por Dios, pero también está el caso del pueblo, del ministerio, de la familia, que también quiere escuchar a Dios y que Dios mueve a los profetas, pero que también un espíritu de confusión puede mover a profetas. Y que cuando no se nos anuncia el mensaje conforme a la comezón de oír que nosotros tengamos, sencillamente no vamos a querer obedecer porque tenemos el deseo de escuchar lo mejor. Si sabes, este es el contexto de nuestra amada Venezuela. Actualmente, así como el rey Acab, cuando Micaías le anunció que Dios no le daría la victoria, el rey Acab pensaba de que el profeta sencillamente la tenía en su contra, la tenía tomada en su contra porque 400 anunciaban a una voz que fuera a la guerra. 400 profetas decían que fuera a la guerra y que Dios le daría la victoria, pero uno solo le dijo que si iba a la guerra, sencillamente perdería la batalla. ¿Y sabes a cuál voz estoy escuchando yo? ¿A cuál voz estás escuchando tú? No es lo que necesariamente nosotros querramos escuchar. Y yo quiero hablarte a ti, Venezuela. Muchas veces Dios me ha dado mensajes para Venezuela. Yo estoy seguro que la iglesia en Venezuela está clamando en este tiempo como nunca antes, está buscando el rostro de Dios. Pero me llama poderosamente la atención en Venezuela. Yo recuerdo que hace muchos años atrás habían profetas que Dios levantó en un momento determinado. Cuando el expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, había ganado, Dios llevaba mensajes de alerta a través de hombres y mujeres. Y yo recuerdo que a estos hombres los llamaban profetas del desastre. Decían, ustedes no, o en algunos casos no lo decían directamente, pero a través de las acciones, a través del menosprecio, a través de situaciones que acontecían, les daban a entender que no volverían a ser invitados por el hecho de hablar cosas que el pueblo no quería escuchar, que no quería oír. El pueblo quería oír que Venezuela sería prosperada. El pueblo quería oír que Venezuela sería desarrollada de una manera extraordinaria como nunca antes en su historia había sido repotenciada. Eso era lo que quería escuchar el pueblo. El pueblo quería escuchar que
Dios estaba con Venezuela y que en este tiempo Venezuela se convertiría en una potencia económica y que veríamos un crecimiento económico tremendo en la historia de nuestro país. Eso era lo que querían. Y a estos profetas no se les invitaba más. Cuando Dios hablaba a través de los profetas que decía, iglesia, velad, orá, ayuná, porque vienen situaciones muy fuertes para Venezuela, vienen situaciones terribles para Venezuela, vienen situaciones realmente que son alarmantes, se acercan fuertes hay para Venezuela. La gente, los ministros, los servidores, el pueblo, los no cristianos aún no querían escuchar el mensaje. No querían escuchar este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque como al profeta o como al rey Acab, que quería escuchar sencillamente a 400 profetas que le anunciaban lo mejor, que le anunciaban la prosperidad, que le anunciaban victoria, que le anunciaban lo mejor posible. Así muchos ministerios, muchos líderes en Venezuela querían escuchar, era la palabra del bien y no la que provenía de parte de Dios, pues Dios advertía a Venezuela como advirtió al rey Acab. Sabes, a veces Dios no nos va a decir necesariamente lo que queremos escuchar, pero sí lo que realmente es lo mejor para nosotros. Nos quiere advertir de situaciones que nos puede hacer daño. No necesariamente, hoy día es triste y es lamentable porque la mayoría de las palabras anunciadas proféticamente son de que Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios tiene para ti un tiempo de triunfo, de victoria. Y sabe, yo creo que nosotros somos llamados a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero también creo que Dios te da las herramientas, los recursos y las advertencias para prevenir situaciones que te impidan caer en el abismo, que te impidan caer en situaciones que te puedan llevar a contextos desfavorables y de los cuales más adelante pueda ser demasiado tarde para ti. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos verdaderamente el mensaje auténtico, el que proviene del Espíritu de Dios, el que proviene del Espíritu Santo, el que proviene realmente del Señor. Y yo quiero decirte, Venezuela, en esta hora, y no te lo quiero decir por voluntad humana. De hecho, ustedes pueden ver en un álbum titulado Venezuela, acá mismo en Facebook, pueden ver un acontecimiento profético que Dios me ministró hace mucho tiempo atrás, hace muchos años. Y recuerdo que cuando anuncié esta palabra, muchos se levantaron y me decían, tú eres profeta del desastre. No queremos escuchar a los profetas del desastre, no queremos escuchar este tipo de mensajes. Y sabes, yo quiero decirte, Venezuela, un sentir que Dios me ha mostrado, me ha inquietado durante ya varios días, digamos ya hace como un mes y medio. El deseo de mi corazón es lo mejor para mi país, lo mejor para mi familia, lo mejor para mi nación. Pero se acerca un día muy fuerte para esta nación. Hemos creído que lo peor que se ha vivido hasta ahora es lo más bajo. Pero realmente se acerca un tiempo muy terrible para nuestra nación. Se acerca un día muy fuerte. Y yo quiero que permanezcamos orando, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, porque se acerca un año muy fuerte para nuestra nación. No sé cuánto tiempo ha de durar, pero lo que también estoy seguro es que luego de esta situación para nuestra nación, de manera acelerada, se ha de acercar un momento de gran victoria, de gran triunfo y de gran bendición. Pero iglesia de Venezuela, no dejes de buscar el rostro de Dios, no dejes de buscar la presencia de Dios, no dejes de buscar la dirección de Dios. ¿De qué manera Dios te está hablando? Muchos han esperado este contexto en Venezuela para poder buscar de qué manera Dios te está hablando, Venezuela. Obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos a la palabra de Dios, obedezcamos al Espíritu Santo.
obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Humillémonos de verdad, de todo corazón. Humillémonos y busquemos la presencia de Dios de la manera que Dios quiere que la busquemos. Estados Unidos. Sabes, he visto en las redes sociales anuncios y publicaciones donde el presidente actual de los Estados Unidos ha estado visitando iglesias cristianas. He visto y he leído publicaciones de que es un gran presidente y de que Dios tiene tremendas cosas a través de este presidente. ¿Sabe? Nuestro deber y nuestra obligación es orar por el presidente de cada nación y de cada país. Pero no caigamos en situaciones de confusión. Hoy día, los países, los líderes políticos están usando estrategias políticas como nunca antes. De hecho, pude ver en una publicación por Facebook donde salía también el presidente de Ecuador, salía hablando de manera específica al pueblo creyente, al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, y decía que el mensaje era para ellos y que no dejasen de orar y que era un pueblo especial y todo ello en el contexto, parafraseando todo lo que él estuvo hablando. Pude ver publicaciones, wow, donde este presidente, mira, se direcciona al pueblo evangélico y todo ello. Yo te quiero decir, iglesia, no te dejes persuadir sutilmente, no te dejes engañar sutilmente, no te dejes confundir, iglesia. Se acerca un ay para muchos países de Latinoamérica, no solo para Venezuela. Se acerca un momento tremendo y muchos de estos acontecimientos tendrán su origen desde los Estados Unidos. No porque yo me considero un político antiimperialista, no, de ninguna manera. Nosotros respaldamos los principios y los valores bíblicos, los que provienen de la verdad, los que se originan de Dios, no los que son originados de la confusión, de la mentira, de estrategias políticas para tratar de persuadir el intelecto humano y para tratar de persuadir al pueblo de Dios. Que cada día crecemos más y que los políticos nos están viendo cada vez más como una amenaza. Nos están viendo como una amenaza porque cada vez estamos creciendo y nos estamos multiplicando, y para ellos es una estrategia muy poderosa el direccionarse de manera específica al pueblo creyente. No te dejes engañar. No dejes de orar por los Estados Unidos. No dejes de orar por Ecuador. No dejes de orar por México. Siento una carga muy tremenda por México. México, no dejes de orar. No dejemos de orar por México. No dejemos de orar por las naciones de la tierra. Y quiero culminar con esto, iglesia. Muchos están esperando el gran avivamiento de los últimos tiempos en una nación específica. Muchos creen que proviene de Venezuela, muchos creen que proviene de Perú, muchos creen que proviene de la Argentina. Pero yo quiero decirte que el gran avivamiento de los últimos tiempos proviene de una iglesia unida, de un pueblo unido que camina en dimensiones de gloria superior. Es decir, donde la iglesia de las naciones, específicamente y de manera especial de Latinoamérica, vamos a hablar un mismo lenguaje, vamos a caminar en un mismo sentir, vamos a caminar en un mismo propósito, y Dios nos enviará a latitudes territoriales, nos guiará con su voz específica, de manera direccionada por su Santo Espíritu, a cumplir sus diseños en diferentes naciones de la tierra. Es decir, que Europa, África, Asia y todos los continentes serán llenos de la gloria de Dios a través de hombres y mujeres que en Latinoamérica se ponen de acuerdo, se pondrán de acuerdo en el poder del Espíritu Santo para ser guiados por Dios, ser movidos por Dios, porque entienden el lenguaje de Dios. Y saben que esto no es cuestión de competencia, de quién tiene más años, de quién tiene más filigreses, de quién tiene más conocimiento, sino que saben que están trabajando para un mismo Señor.
Así que Latinoamérica, prepárate, porque Dios te llenará de un poder aún mayor para llevar su gloria y su reino a diferentes latitudes territoriales. Prepárate, porque los ciegos verán de manera usual, lo inusual se convertirá en algo usual. Los paralíticos caminarán, los que se les diagnosticó SIDA podrán ser sanos, los que se les diagnosticó cáncer de igual manera. Lo inusual será usual. No te sorprendas, Latinoamérica, no te sorprendas aún con el tiempo que tengas en el Señor. No importa, Dios está esperando que tú le creas y que camines en su lenguaje sobrenatural. Créele, déjate mover por la voz de Dios, no te dejes mover por circunstancia. Deja que sea Dios quien te mueva, deja que sea Dios quien te direccione. Muchas personas pensaron que nosotros fuimos movidos por la crisis en Venezuela, pero ya Dios venía hablándonos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años en Venezuela, y estamos cumpliendo una labor profética en diferentes países de Latinoamérica. Cuando fuimos a Ecuador, una de las cosas que nos impresionó y nos impactó mucho es que muchas personas estaban siendo engañadas por hombres y mujeres que se hacían pasar como cristianos y que eran en mano derecha de ministros, de pastores, de pastoras, y que estaban siendo, y te lo digo con toda responsabilidad en esta hora, estaban siendo envenenados por personas que se habían introducido sutilmente con el espíritu del error, que eran sencillamente lobos vestidos de ovejas y que estaban dañando, estaban dividiendo la iglesia, que estaban enfermando al liderazgo de alguna manera, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si hay algo que me impactó mucho cuando llegué acá al Perú, fue cuando pude ver el mismo día que estaba recibiendo el presidente Kuczynski la presidencia el 28 de julio del año 2016, una palabra específica que Dios nos dio fue que su liderazgo sería de manera impactante, positiva o negativamente, dependiendo de las personas o los asesores políticos con los cuales él se rodease acá en el Perú. Y estamos viendo acontecimientos que tienen que ver precisamente con los asesores de Kuczynski. Un hombre preparado integralmente, pero que está rodeado de gente que sencillamente le pueden direccionar en el camino incorrecto. Si hay algo que me impactó mucho es ver los acontecimientos en distintas naciones de la tierra, y quiero dejarlo hasta acá. Más adelante, iglesia y amigos que me escuchen, yo quiero decirte, más adelante lo vamos a estar profundizando y vamos a estar hablando de manera más profunda al mensaje profético a cada nación. Pero yo quiero decirte que si Dios te llamó en este tiempo, que si estás en la iglesia en este tiempo, que si sientes la inquietud de buscar de Dios, no es por casualidad. Dios te ha llamado a velar para que antes que las cosas acontezcan, Dios te las revele, y entonces empecemos a clamar, a orar, a interceder bajo una dirección divina, para que sencillamente el diseño de Dios se cumpla y no el diseño del diablo. Así que te bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Declaro el espíritu profético en tu vida avivado. Declaro el espíritu de vida en tu vida. Declaro el espíritu de vida y no de muerte en ti, en el nombre de Jesús. Declaro que todo lo que se profetizó antagónicamente, es decir, por el espíritu profético del error, por el espíritu de confusión, cae a tierra, pero lo que se profetizó por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, eso se cumple en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que no pasarán muchos días, que no pasarán muchas horas cuando vea la puerta que tanto has esperado abrirse a tu favor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendiciones.